Es presentado por WOM, culpables de dar más. Banco Vice, simple para ti. Prevención de incendios con AF. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a pensar. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Rovaretti. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 13 grados la temperatura actual, cielo nublado, está bastante fresco acá en la capital. 29, sin embargo, la máxima que se espera para hoy. No parece, pero eso dicen los especialistas. Bueno, estamos ya en este primer café de este miércoles 6 de diciembre. Que lo va, el frío me cerró la garganta. Y como cada mañana nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado, cuando en Chile un 22% de la población padece enfermedades mentales, la comunidad clínica evalúa si la atención primaria es efectiva. Cobertura en los tratamientos médicos comunitarios es el tema que trata hoy el ciclo de salud mental y psicoterapia, aportes al Chile de hoy, de la Universidad Alberto Hurtado. Informaciones del programa en www.uahurtado.cl. Bienvenidos a Pensar Universidad Alberto Hurtado. El primer café de hoy, por lo pronto, estoy con Gonzalo Blumen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Me siento intimidado porque no han llegado mis compañeros de café y uno se siente solo. No, y yo que soy Gonzalo Blumen, el director ejecutivo de la Fundación Avanza Chile. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Y ya estamos esperando a Sebastián de Polo, que es el ex coordinador de la campaña de Beatriz Sánchez, y también a Guillermo Larraín, que es economista, demócrata cristiano. Pero ellos están en un taco, hay un problema en el tránsito y vamos a conversar a propósito de la noticia de ayer, que esto de que Argentina, ¿verdad?, le retiró la calidad de refugiado político a Sergio Galvarino Apablaza, y esto abre la puerta a su extradición, ¿verdad? Y a propósito de este tema, vamos a conversar con el diputado Isaac Cort, que está en Buenos Aires, diputado de la UDI, quien ha seguido así como muy paso a paso todo este proceso. Recordemos que en el diario de Cooperativa, hace un ratito atrás, conversamos con el defensor de Apablaza, el abogado Rodolfo Jansson, que ha dicho que no ha perdido su calidad de refugiado político Apablaza. Bueno, en fin, vamos a conversar con el diputado Cort, que se encuentra justamente en Argentina. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. ¿Cómo está, Cecilia? Buenos días. Saludos a Gonzalo también. Hola, bueno, ¿qué tal? Y a la medida que lleguen otros panelistas ahí también los vamos a saludar. Claro. Diputado, recién, como le decía, conversamos acá en el diario de Cooperativa con el abogado de, ¿no es cierto?, de Galvarino Apablaza, el abogado Rodolfo Jansson. Le propongo que escuchemos parte de lo que dijo cuando él niega, ¿verdad?, que haya perdido la calidad de refugiado, por lo menos, y además dijo que esto era una operación entre Macri y la UDI, lo nombró a usted, lo nombró a Andrés Chadwick, en fin, pero escuchemos esta parte. Apablaza no va a dejar la República Argentina, va a seguir acá. La última palabra la va a tener la Corte Suprema. La Corte Suprema no tiene tiempo, no tiene plazos para expedirse. No existe extradición sobre Apablaza. La Corte Suprema Argentina dijo, concedo la extradición siempre y cuando no tenga refugio. Se lo reconoció como refugiado. No, hoy sí tiene refugio. La decisión que tomó el gobierno de Mauricio Macri es una decisión que está suspendida hasta que quede firme. Creemos que no puede quedar firme. ¿Por qué? Porque viola la convención. Bueno, son algunos de los dichos, entonces, diputado, del abogado Jansson. ¿Cuál es su reacción ante esto? ¿Cómo describiría usted lo que está pasando allá? Primero que todo, acá no existe una operación política alguna. Yo creo que quienes defienden a un terrorista que no ha querido presentarse ante los tribunales de justicia chilenos, lo que demuestra es su desesperación en primer lugar, y efectivamente que ellos quisieron actuar de manera política, por eso denuncia que el resto actúa del mismo tenor. En ese sentido, decirle que acá no hay ningún tipo de presiones, particularmente de la UDI. Acá el requerimiento pesa sobre el Estado de Chile. Aquí hemos actuado siempre a través de la Cancillería, a través de la Embajada. De hecho, el día de ayer yo estuve reunido primeramente con el embajador de Chile
ante Argentina, José Antonio Viragallo, Sí. estuve reunido en todas las reuniones que yo he tenido y sostenido con representantes del Poder Ejecutivo argentino, no solamente ayer, sino que a lo largo de estos años que llevo siguiendo el caso, ha sido siempre acompañado de algún funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, o algún funcionario de Argentina, de la embajada nuestra en Argentina, o algún funcionario de la dirección jurídica en Santiago. Por lo tanto, el venir a sostener que aquí hay una negociación entre el gobierno de Macri y la UDI, eso finalmente es demostrar su desesperación y demuestra el actuar político que ellos han querido tener desde un primer momento. Aquí el hecho relevante, Cecilia, y que la comunidad lo sepa, es que el señor Apablaza está imputado por el delito de atentado terrorista que terminó con la vida de un senador en ejercicio, Sí. en donde no solamente se buscó terminar con un senador como fue la vida del senador Jaime Guzmán, sino que también, y esto ojo, no es un criterio político, sino que está establecido incluso por la Corte Suprema chilena, se buscó quebrantar el proceso democrático de retorno a la democracia en Chile. Y eso es mucho más grave aún porque además tiene ribetes de carácter nacionales. Y en ese sentido, Diputado, yo tengo la tranquilidad, Cecilia, con esto termino, tengo Sí. la tranquilidad de estar haciendo las cosas como corresponde, representar los intereses del Estado de Chile y decirle a este señor que incluso en otros medios de prensa dice que me han seguido, tienen registrado donde yo he estado, con quién me he unido. Finalmente eso a mí no me va a amedrentar, todo lo contrario, voy a seguir con la misma convicción luchando por la justicia. ahora, pero en cuanto a lo que dijo el abogado Jansson, en el sentido que Apablaza no va a dejar Argentina, que este proceso puede durar años, este trámite, que la Corte Suprema es la que va a decidir que no existe extradición, y que el alto comisionado le dijo que iba a haber extradición siempre y cuando no sea deje de ser refugiado político, y eso no ha existido hasta ahora. Es más, dijo que Macri pisotea la ley por este acuerdo supuesto que usted ya aclaró con la UDI, en fin, que viola los derechos humanos, pero esto de que Apablaza no va a dejar Argentina, que no ha dejado de ser refugiado político, y que incluso habló de intervencionismo del gobierno chileno a propósito de los dichos del canciller, en fin, ¿cómo va a ser el trámite finalmente? A ver, efectivamente en lo administrativo y judicial, el requerido, en este caso el señor Apablaza, tiene el derecho a hacer la apelación en primer lugar de carácter administrativa, una vez que se ha notificado, y según lo que él mismo explica que ya lo habría hecho, al propio Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo reafirma la decisión que tomó la CONARES, que es esta Comisión Nacional de Refugiados, tendría que la oportunidad de apelar a la justicia ordinaria y se inicia en un trámite en un tribunal que sea sorteado acá de Buenos Aires, y luego de eso viene la opción de apelar a la Cámara de Apelaciones, que es como la Corte de Apelaciones nuestra en Buenos Aires, y por último efectivamente tiene la opción final la Corte Suprema. Solo recordar al respecto que la Corte Suprema Argentina ya dio el vamos 5-0, un veredicto unánime para dar luz verde a la extradición de Galvarino Apablaza. Y resulta que de manera muy extraña, y aquí ya quizás a nosotros los chilenos nos cuesta entender, el gobierno de la presidenta Fernández, luego de que la Corte Suprema Argentina ya había dado luz verde a la extradición, el gobierno va y le da el carácter de refugiado como un carácter administrativo. Va a decir una decisión del gobierno supera la decisión de la Corte Suprema, lo cual en Chile es impensado. Bueno, acá funciona así y quizás por eso él cree que nosotros estamos actuando de igual manera, pero nosotros hemos sido sumamente respetuosos del derecho internacional, del derecho nacional, hemos seguido los canales establecidos y hemos querido actuar siempre apegado a la ley, así es que lo que plantea él finalmente son gritos de desesperación de finalmente querer echarle la culpa al empedrado y no asumir el por qué el señor Apablaza nunca ha estado dispuesto a presentarse ante los tribunales chilenos, pero sí ha estado dispuesto, por ejemplo, a recibir leyes que nosotros mismos hemos apoyado en el Congreso, como son los beneficios de la ley Balech, por ejemplo. Claro. Para algunas cosas hay Estado de Derecho cuando hay que recibir plata, y cuando hay que presentarse ante los tribunales no hay Estado de Derecho. Ese es el doble estándar del señor Apablaza, y es lo que he querido criticar él públicamente, y yo creo que es inaceptable, porque aquí es el Estado de Derecho que funciona. Diputado, acá Gonzalo Blumel le quiere hacer un comentario. Hola, diputado. Una consulta más procedimental y una más de fondo. Respecto a la extradición, ¿es necesario esperar todos esos procesos judiciales y administrativos que están pendientes o podría eventualmente gatillarse en forma más anticipada? Y lo segundo, yo me pierdo un poco en el fondo de
los argumentos de la defensa para cuestionar, digamos, los requerimientos de la justicia chilena y lo que expresó la Corte Suprema Argentina tiempo atrás respecto a si su defendido es inocente o en definitiva hay solamente vicios procedimentales. Porque en el fondo aquí la discusión es si en el fondo estamos hablando de alguien que tuvo responsabilidad directa acreditada en el asesinato de un senador en democracia. Mira, la primera pregunta, Gonzalo, hubiera existido la opción de que el gobierno lo podría haber expulsado de Argentina, y eso no se hizo, sino que siguiendo la misma línea administrativa, el gobierno tomó la decisión de quitarle el carácter de refugiado, pero efectivamente él tiene toda la vía, la opción de poder apelar tanto administrativa como judicialmente, por lo tanto no es posible el hecho que tengamos a Paulaza de manera próxima y cercana ante los tribunales chilenos. Pero ¿cómo se gatilla la extradición a Chile en este momento? ¿Cuando pasan todos estos procesos o falta alguna orden judicial, algún tipo de pronunciamiento de la justicia? Falta que la Corte Suprema reafirme el carácter de la luz verde a su extradición una vez que se le retire formalmente el carácter de refugiado, porque en este momento está retirado de hecho, pero no de derecho. Hasta que en derecho a él se le retire el carácter de refugiado, podría estar en condiciones de ser trasladado a Chile. Por tanto, efectivamente, ahí tenemos una vía procesal bastante larga, en donde tiene que pasar todas las instancias administrativas primero y judiciales después, pero desde el punto de vista del fondo, la Corte Suprema Argentina no se pronuncia. A ellos no les corresponde ver si es que hay o no hay culpabilidad o responsabilidad de él en los hechos imputados. Eso le corresponde exclusivamente al ministro Mario Carroza, en este caso, que es ministro instructor de la causa, porque ellos analizan los argumentos de fondo que, ojo, que la Corte Suprema chilena entrega a la Cancillería chilena. Acá no es solamente una decisión arbitraria o exclusiva del ministro instructor. Él toma la decisión de solicitar la extradición de Paulaza, la remite a la Sala Penal de la Corte Suprema chilena, la revisa la Sala Penal de la Corte Suprema chilena, le da luz verde, o sea que hay hartos filtros que han pasado, esto no es la decisión de una pura sola persona, y recién lo remiten a Argentina. Argentina lo estudia, cree que hay antecedentes y lo debiera entregar, y es ahí donde será el carácter de refugiado, lo que imposibilita su traslado. Muy bien. Le queremos agradecer al diputado Cort por conversar con nosotros. Isa Cort, diputado de la UDI, que se encuentra en Buenos Aires justamente siguiendo de cerca este caso de la suspensión de refugiado político de Paulaza, pero como decía, es un anuncio del Ejecutivo en Argentina y como dijo el abogado, y coincide acá el diputado, ahí por supuesto tiene la posibilidad de apelar a la Corte Suprema. Vamos a ver entonces si la decisión del Ejecutivo pesa más que una decisión de la Corte Suprema, ¿no? Así que eso está esto en desarrollo, como se dice, diputado. Así de hecho ahora voy saliendo, Cecilia, Gonzalo, les cuento, voy saliendo a una reunión a nuestra embajada nuevamente con el embajador Viragallo, y vamos a estar reunidos ahí con el abogado que tiene el Estado de Chile para esta causa, Gustavo Ginés, con quien vamos a evaluar ahora todos los pasos a seguir para bueno, dentro del día volver a regresar a Chile. Así que vamos a estar trabajando con nuestro abogado y, insisto, esto es una solicitud del Estado de Chile, así que dejemos de lado esos fantasmas partidarios, ni menos en esta época de elecciones. Muy bien, gracias, diputado. Bueno, gracias y éxito en las gestiones. Gracias, Gonzalo, adiós. Bueno, eso es una de las noticias que comenzó ayer, ¿verdad? Este caso de Galvarino Paulaza. Recordemos que está acusado, ¿no es cierto?, como autor de la muerte de Jaime Guzmán. Bueno, ya sabemos, ¿no es cierto?, senador en ejercicio en democracia, además. Una causa que viene, un reclamo de la UDI hace años. Tú me decías, ¿cómo es posible? ¿Cuántos años, Gonzalo, comentábamos antes que 26 años ya del asesinato. Del asesinato y todavía no se resuelve este caso. Bueno, él decía, el diputado, justamente sobre el clima electoral que estamos viviendo, Gonzalo Blumel, la semana pasada justamente ya alcanzamos a comentar acá en el primer café todo el escándalo que provocó los dichos de Sebastián Piñera sobre los votos marcados. Anoche en TVN volvió a nombrar a los medios de comunicación, entre otros a nosotros, que ya aclaramos que en esta radio no había ninguna denuncia de votos marcados, pero él aclaró que nunca habló de fraude, ¿verdad?
y esto se ha convertido en tal vez en un error no forzado. Y lo mismo que Alejandro Guillé con los otros dichos, la frase sobre los impuestos a los más ricos, de meterle la mano al bolsillo. No, los impuestos, lo de meter la mano al bolsillo, que es bien distinto. El impuesto es algo legal, meter la mano al bolsillo no es legal, digamos. No, me refiero a la frase que también sea también poco feliz, como dijo Matías Walker, ¿verdad? Que el uso del lenguaje es importante en candidatos presidenciales. Si no, pregúntenle a Piñera ayer. Es distinto decir que a los más ricos se les puede exigir un mayor esfuerzo para financiar la educación, como la reforma tributaria, que decirle vamos a meter la mano al bolsillo. Por eso digo, estamos así como en el calor de la campaña, Gonzalo, frases van, frases vienen. No, hay una diferencia fundamental, porque en el caso de lo que se le critica al expresidente Piñera, hay un abuso oportunista de la izquierda y del gobierno que es muy evidente, porque en ningún momento ni muy cercanamente Sebastián Piñera mencionó la posibilidad mínima de fraude electoral. Al contrario, todo esto surge porque en una entrevista radial le preguntan sobre la importancia de tener apoderados, reconoce que no tuvimos suficiente apoderados y que es importante tenerlos porque hay que defender los votos, porque al calor y el fragor de la batalla electoral, cuando se cuentan los votos, algunos se avivan, digamos, se pasan de listo y tratan de llevar agua para su molino. Bueno, pero recordemos que dijo que había casos, muchos casos de votos marcados con la preferencia de Guillé o de Beatriz Sánchez. Por eso, pero eso no tiene nada que ver, si por eso yo insisto, con que alguien plantee que, mira, yo lo encuentro increíble el abuso que ha hecho en esta materia Alejandro Guillé, el gobierno y parte de la izquierda, porque estamos hablando del mismo Sebastián Piñera que votó por el no, el mismo Sebastián Piñera que fue senador y que luchó por los acuerdos de la transición, el mismo que fue varias veces candidato a la presidencia, que fue presidente de la República. Entonces, está bien, puede que no les guste la figura de Sebastián Piñera, puede que no quieran que sea presidente de Chile, somos adversarios políticos, eso es completamente legítimo, pero por favor, un mínimo de rigor y verdad en la crítica, no abusen, no se pasen de largo. No es bueno para Chile y no es bueno para la gente no quiere esto, llegar a este nivel de odiosidad y virulencia. Y la diferencia en el caso de Alejandro Guillé, la diferencia es que lo que uno cuestiona de su frase, que es meter la mano al bolsillo de los ricos para que hagan patria, y después termina citando al Che Guevara, el mismo que era un revolucionario que despreciaba la democracia y que decía que todo buen revolucionario tenía que ser una fría máquina de matar, ese mismo personaje citado por Alejandro Guillé, él lo dice expresamente. Aquí no hay una interpretación, no hay una frase fuera de contexto, no hay una cosa que se busque torcidamente, digamos, manipular para poder atribuir algo que no dijo. Ahí hay una frase textual, citada en un discurso, en Concepción, donde al final, ¿cuál es el punto? Yo creo que ratifica que él va a mantener quizá algo que se expresó y que se corrigió, yo lo reconozco hidalgamente, que se expresó en los momentos iniciales del gobierno de la nueva mayoría de la presidenta Bachelet, con una cierta retórica de lucha de clase, de odiosidad, de crispación, de descalificación, cuando se hablaba de retroexcavadora, de castigar o de darle duro a los poderosos de siempre. Eso se corrigió, pero fue yo creo que el peor momento del gobierno de la nueva mayoría, generó mucha crispación, polarización, fue rechazado por la ciudadanía, y él en el fondo, yo creo que quizá no en un sentimiento real, porque yo no creo que ese sea el Alejandro Guillé de fondo, pero por hacerle guiño a la izquierda más dura, al Frente Amplio, se las da de revolucionario, se las da de guevarista, y mira, lo más paradójico, él critica cuando le dicen en el fondo esta idea de la no sé Chilezuela. Si el Chilezuela y esta idea que en el fondo, pero está haciendo curiosamente uso de una frase que es la misma que usó Maduro hace un par de años. Entonces, él mismo tiene que ser más cuidadoso en esa materia. Andrónico Luksic, a través de Twitter, ¿no es cierto?, salió a defender y a criticar, ¿no es cierto?, estas frases. Después Alejandro Guillé le dijo que no se asuste, don Andrónico, la clase media es la que ha pagado los impuestos para que unos pocos concentren la riqueza. Anoche en el Mega volvió a hablar del tema, dijo pagar impuestos no es incitar al odio, es justicia social. Bueno, son las polémicas que estamos viviendo en estos días. Llegó Guillermo Larraín. ¿Cómo está, Guillermo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Había un taco ahí en la estación Mapocho, pero impresionante. Parece que hubo un accidente o algo por el estilo, ¿eh? Y ¿cómo? En ese mismo taco está Sebastián de Polo, me dicen. Podríamos haber venido juntos. Oye, Guillermo, más allá de las frases felices o no felices, los errores y todo esto, me gustaría tú como economista hablar de por qué Alejandro Guillé dice que es la clase media la que paga los impuestos, sobre todo. ¿Cómo es
el sistema de los impuestos en Chile? Lo que pasa es que el sistema tributario chileno, buenos días a todos primero, el sistema tributario chileno tiene un componente muy importante que es el IVA, que es el 19% sobre todas las compras que hacen las personas día a día, y eso para los sectores de ingresos más bajos, el consumo es prácticamente igual a su ingreso, por lo tanto eso se traduce en una suerte de tasa de impuestos efectivos sobre la renta más o menos del orden del 19%. Distinto los sectores de ingresos más altos que en parte consumen, pero además ahorran. Ese ahorro no tiene la misma tributación y por tanto la tasa, la incidencia del IVA sobre el ingreso de las personas de ingresos más altos es más baja. Y por eso que hay esta percepción de que el IVA es un impuesto que es muy efectivo para recaudar recursos y para financiar gasto social, pero tiene este componente regresivo que lo reconoce todo el mundo. Y en parte se compensa porque hay un impuesto a la renta que es progresivo y al final del día queda una cosa más marginalmente progresiva. El sistema tributario chileno es solo marginalmente progresivo. Ahora, Guillermo, ¿tiene algún asidero o alguna razón en decir que el 1%, la concentración de la riqueza en el 1% en Chile, los más ricos, pagan menos impuestos de lo que deberían? ¿Es injusto? A ver, yo creo, lo primero es que yo creo que hay que tener mucho cuidado. Estaba oyendo lo que decía recién Gonzalo. Yo creo que estamos en un momento en que yo siento un nivel de crispación en la sociedad chilena muy elevado. O sea, como no veía en los políticos hace más mucho que, tiempo. No sé si en la sociedad. Yo creo bueno, que el debate político. Puede ser el debate político, pero es verdad, es efectivo. O sea, yo lo veo en las conversaciones en la universidad, en los WhatsApp en los WhatsApp diversos, ¿no es cierto?, WhatsApp, del barrio, de los compañeros de colegio, etcétera. Un nivel de crispación increíble. Uno dice algo e inmediatamente se encienden y a todo el mundo se le paran los pelos. Yo creo que tenemos que ser súper cuidadosos con el lenguaje. Tenemos que ser súper cuidadosos con el lenguaje porque estamos viviendo un mundo, una época que desgraciadamente es una época donde los extremos se están agudizando. Entonces yo creo que este lenguaje del 1% a mí es un lenguaje que siempre me cargó cuando se planteó el año 2014 para la reforma tributaria. Ese es un lenguaje importado desde Estados Unidos, es una retórica, una forma de plantear el problema que viene desde Estados Unidos y no tenemos por qué comprarnos nosotros un conflicto que viene desde la lógica norteamericana muy destructiva, que tiene a la democracia norteamericana bastante a mal traer, cuestión de ver lo que está pasando con Trump, de manera que me parece que tenemos que ser súper cuidadosos con el lenguaje. Ahora, es evidente que hay un problema de distribución del ingreso en Chile, es evidente. Y parte de los temas que tenemos es que hay poca información sobre cuánto es lo que efectivamente gana ese 1%. Los datos que muestra la encuesta CACEN en general subestiman a ese porcentaje de la población porque son encuestas y no ha habido encuestadores que hayan ido a las casas de las personas de ese 1% más rico, de manera que la forma más fiable de hacer ese estudio es a través de los datos de impuestos internos, y los datos de impuestos internos entiendo yo que están siendo estudiados, pero yo todavía no he visto un detalle. Pero sí lo que es bastante evidente es que hay un grado de concentración de la riqueza bastante elevado. Tenemos que tratar de corregirlo. Uno puede tratar de corregir eso a las patadas y a las declaraciones fuertes, y yo creo que eso no nos va a llevar a ningún lado. Creo que tenemos más bien que generar condiciones para decir, este país lo construimos entre todos y entre todos tenemos que financiar aquellas políticas sociales que democráticamente definamos que son útiles para mejorar la educación, para mejorar la salud, para mejorar las pensiones. ¿Y eso requerirá de los sectores de ingresos más altos que pongan sus impuestos? Evidentemente que sí. Eso ya lo hizo la presidenta Bachelet, y que incrementó los impuestos en un 3% del PIB, o ese es el objetivo al cual deberá llegar, con una carga bastante relevante sobre ese sector más alto de la población. Entonces yo creo que estamos avanzando en esa dirección y me parece que meterle más carbón a esa hoguera me parece que es un error. Claro, Alejandro Guille dijo, queremos empresarios que hagan negocios, que generen empleos, que paguen impuestos y respeten el medio ambiente. Ahora, estas frases, estas declaraciones, ¿pueden generar que justamente se estanque la inversión? No, pero perdón, además, ¿qué significa esa retórica? ¿Qué significa esa retórica? Con un Alejandro Guille jugando a ser o emulando al Che Guevara y con esta cuestión de lucha de clase. Mira, al final cuando él habla del 1% y lo que dicen, ¿qué está diciendo? Está diciendo que los empresarios burlan todos los mecanismos, muchos de los mecanismos existentes para pagar su impuesto y buscan artificios para pagar menos impuestos. Y el mismo Alejandro Guille fue de público conocimiento durante muchos años
recibió su sueldo como periodista y rostro de un canal de televisión a través de sociedades para pagar menos impuestos. Y él, según su declaración de patrimonio, también forma parte del 1% más rico del país, tiene un patrimonio de miles de millones de pesos, y eso me parece bien. Es legítimo que él ejerza su profesión, que le vaya bien, que sea exitoso. Y el punto que uno le cuestiona de alguna manera es esa demonización del éxito empresarial, profesional, que de una u otra manera él lo pone contrastándolo o en forma contradictoria con hacer patria, con ser chileno, con tener un sentido de compromiso, responsabilidad y solidaridad con nuestros compatriotas. Eso me parece injusto y abusivo, sin perjuicio que, por cierto, que hay ricos y pobres que cumplen muy bien sus deberes y hay ricos y pobres que no cumplen con sus deberes, pero él tiene que ser mucho más cuidadoso porque él busca ser presidente de todos los chilenos. Gonzalo Blumer, pero Alejandro Guillén hace parte del 1% más rico de Chile. Pero por cierto que sí, con el patrimonio que tiene de todas maneras. Mira, no estoy haciendo una crítica. 1%. O sea, tiene una declaración de patrimonio que lo pone, si no lo pone en el percentil 99 de ingresos, y Guillermo me lo podría ratificar, lo pone en el 98. No he visto la declaración de patrimonio. Par de miles de millones de pesos ilegítimamente ganados. Y espacio legítimamente ganado. Legítimamente ganado. Exacto, no lo estoy criticando, porque fue exitoso, me parece bien que haya sido exitoso. Lo que me parece mal es que adopte una retórica de lucha de clase propia de los socialismos del siglo XXI, que en Chile nadie la quiere. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, creo que nadie quiere eso, efectivamente, tenemos que ser cuidadosos con el lenguaje. Y también creo yo, para volver un poco a la discusión anterior que tú estabas hablando sobre el tema de los votos marcados y este supuesto fraude, el contexto en el cual fueron dichas esas declaraciones, no el contexto mismo, porque ese el contexto mismo no lo sé, pero el contexto societario, yo estoy en varios chats, como les decía, y está entre la gente de derecha la percepción de que efectivamente hubo fraude y que se está construyendo un fraude. Y eso lo ha dicho mucha gente. Entonces, cuando Piñera habla, él no es sordo, y estoy seguro que sabe que está esa percepción entre el electorado de derecha. Entonces, es muy complicado llegar y decir, insinuar, como se dijo, quizás de la forma que se ha dicho, que pueda haber un riesgo para la buena lectura de las elecciones de 2 semanas más. Y creo que eso es sumamente grave, y también tiene que hacerse un mea culpa y ser más prudente en las palabras que se dicen, porque quien salga electo, así sea por un voto, va a ser el presidente de todos los chilenos. Sí, pero el único punto, Guillermo, Gonzalo Blumen, evidentemente uno siempre puede ser más cuidadoso, sobre todo en tiempo de las redes sociales, que te ponen una frase en 140, bueno, ahora 280 caracteres, y nadie lee el contexto de cómo se dice. Y el contexto fue muy simple, y por eso que bueno que ya hacía Sebastián de Polo, porque aquí vamos a hablar del fondo de lo que hizo Beatriz Sánchez anteayer. Hay una crítica oportunista, interesada y falsa, que tergiversa la verdad, donde en la discusión de que la necesidad de tener apoderados de mesa para defender los votos, en el conteo de los votos, que es una cosa que siempre ha existido, que la ley reconoce. O sea, ¿por qué existen los apoderados? Porque se considera bueno y positivo que haya más ojos mirando y controlando para que todo se haga bien. Pero en ese contexto... Las declaraciones del CERVEL no fueron hechas así. No, pero sí, el mismo ¿ah? Sebastián Piñera dice y reconoce que aquí nada que ver el CERVEL, no hay ningún cuestionamiento a la legitimidad del proceso. Ninguno. Por eso, yo lo único que digo es que en ese sentido, efectivamente, uno puede ser mucho más cuidadoso, sobre todo en los tiempos de las redes sociales, donde la posverdad, digamos, es lo que manda y nadie le interesa reflexionar un poco más allá de los 280 caracteres. Pero me parece que es absolutamente abusiva la forma en que se ha usado esta polémica artificial respecto a que habría una mínima insinuación de fraude electoral, porque nunca nadie ha planteado eso. Sebastián de Polo, llegó. Hola, buenos días, disculpen. ¿Cómo está? Hay un taco terrible. Sí, terrible. Sí, nos vamos a quedar hasta las 10:30. Bueno, ni un problema. Bueno. A ver, Sebastián. Un par de cosas que venía escuchando en el auto. Sobre el tema de los impuestos, yo creo que es verdad que tenemos que dar un debate de respecto a la contribución de todos los actores para financiar una nueva etapa del desarrollo chileno. Requiere ponernos de acuerdo, requiere decir cuáles son los derechos sociales que vamos a garantizar, eso tiene un costo, una duración. A mí no me gustó la declaración de Alejandro Guillén, creo que porque no está acompañada de una propuesta. Nosotros, en cambio, lo que hicimos fue decir, mira, hagamos una nueva reforma tributaria, concentrémonos en los súper ricos, y ahí está la propuesta, es una propuesta técnica. Entonces, yo creo que ahí Alejandro Guillén se equivocó en el tono que ocupa, que las palabras en esto no contribuyen al debate, y lo mejor que sería decir, mire,
yo quiero subir la tasa de los impuestos a los ricos y aquí está el mecanismo. Eso es distinto. Es súper distinto. Que es lo que hicimos nosotros en la campaña, al fondo, decir, necesitábamos más recaudación para nuestro programa. Y aquí hay una propuesta que es debatible, es discutible, uno puede decir funciona, no funciona, espanta inversión, no espanta, todas esas cosas son, como son debates complejos, hay que darlos de manera muy seria. Y con argumentos técnicos y con razones, porque además también son posiciones políticas estas, son posiciones políticas fuertes respecto, por ejemplo, al tema de la inversión. Si espanta inversión, si atrae inversión, cómo se recauda, cómo se fiscaliza, cómo se focaliza en los que tienen más ingresos. Entonces, yo creo que lo que le falta a Alejandro Guillermo en eso es decir, bueno, ¿cuál es su propuesta? Porque lo que no escuché, a lo mejor lo dijo, pero yo no lo escuché, ¿cuál es la propuesta para que los más ricos aporten más? Nosotros tenemos una propuesta, está nuestro programa, hasta ahí. Me gustaría que se pronunciara más sobre las propuestas que sobre estas declaraciones altisonantes. Vamos a ir a comercial y vamos a seguir a la vuelta con todos estos temas bien interesantes. Con la nueva alianza de Banco Vice y Honda, tener el auto o moto que quieres es simple para ti. Compra tu Honda de 3 a 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Banco Vice y aprovecha un 6% de descuento. Banco Vice, simple para ti. Y en WOM saben que es mejor declararse culpable antes que cambiar, por eso siguen dejando la escoba con cada promoción que sacan. Pórtate hoy a un plan desde 15.990 y lleva gigas ilimitados por todo un año. WOM, nadie te da más. Y un incendio forestal puede destruir todo, prevenirlo es más fácil que combatirlo. Seamos responsables. Chile mejor con AF, Gobierno de Chile. Entonces seguimos a la vuelta con Gonzalo Blumel, Guillermo Larraín y Sebastián de Polo. Somos una universidad dedicada a las ciencias sociales, las humanidades y la educación, con 5 doctorados, 29 magíster y 32 carreras de pregrado en 6 facultades, que aportan al debate público y al desarrollo del país. Bienvenidos a Pensar. Postula a la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Jesuita de Chile, acreditada por 5 años en las 5 áreas, adscrita al Sistema Único de Admisión. Martín limpió el entorno de su casa despejándola de malezas, es decir, redujo el material inflamable. Si no existe material inflamable, un incendio tiene menos posibilidades de generarse. Si no se genera, no será necesario movilizar brigadistas para apagarlo, y muchas familias podrán seguir con sus actividades. Prevenir un incendio es más fácil que combatirlo. Siempre bota tu basura en contenedores autorizados. El 99,9% de los incendios forestales son producidos por acción humana. Seamos responsables y evitemos tragedias. Chile mejor. CONAF, Gobierno de Chile. Negro, cholo, morocho, zambo, me dicen pana, chocolito, super 8, comete un plátano. Sí, soy culpable de ser de otro color y elegir Chile para vivir. ¿Y a ti, cómo te dicen? Somos culpables de dar lo que nadie más te da. Pórtate un plan 15 gigas por 15.990 y te damos gigas ilimitados por un año en nuestra red 4G. Y para celebrar con todo esta Navidad, si portas 2 planes, pagas solo uno. WOM, nadie te da más. Promociones vigentes hasta el 31 de diciembre de 2017. Bases y condiciones en WOM.cl. ¿Europa o sudeste asiático? Sudeste asiático de todas maneras. Este año sí o sí construyo el quincho. Ya es tiempo de emprender. La voy a extrañar, pero llegó la hora de cambiar mi moto. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras convenientes condiciones con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Bienvenidos a una nueva forma de ver las cosas. Bienvenidos al modo Vice. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. No dejes que algunos decidan por todos. Vota en segunda vuelta este 17 de diciembre. Elecciones presidenciales 2017. No te restes, súmate. Gobierno de Chile. Noche de paz, de amor y de 5 estrellas en Sheraton Santiago. Celebremos en familia esta Navidad. Ven a disfrutar una deliciosa cena, con canciones en vivo y muchas sorpresas. En el CID, menú de 4 tiempos mar y tierra, con una delicada selección de postres. Y en el Bohío y sector piscina, buffet de carnes grilladas, mariscos, ceviches, ensaladas y postres. Navidad en Sheraton Santiago. Reservas al 22-707-1111 o visita sheratonsantiago.com. Un grande llega a Chile. Éxito en Europa. Éxito en América. La estrella que todos estaban esperando. Llega All New Jeep Compass. Con un totalmente nuevo diseño, mayor seguridad y toda la tecnología que hoy necesitas para estar siempre conectado. Precio lanzamiento 14.990.000 pesos. All New Jeep Compass. Agenda tu test drive en jeep.cl o acércate a nuestra red de concesionarios a lo largo de Chile. Need a Jeep. Precios y versiones sujetos a disponibilidad. Incluye bono marca de 500.000 pesos más bono de 500.000 pesos sujeto a financiamiento Santander Consumer.
14 grados. 14 grados en Santiago. La beca Empresarios de la Construcción de la Cámara Chilena de la Construcción. En verano, que ponte bloqueador. En invierno, que ponte la bufanda. Así es mi mujer. Me cuida todo el año. La vida es mejor cuando tienes a alguien que se preocupa por ti. Por eso en la Cámara Chilena de la Construcción invitamos a nuestras empresas socias a cuidar juntos la salud de los trabajadores, contratando el programa de exámenes médicos preventivos que se realizan en la misma obra. Si tu empresa es socia, infórmate en cchc.cl. Cooperativa. 24 minutos para las 10. 24 minutos para las 10. Los temas de actualidad sobre los que Chile quiere conversar siguen en Cooperativa, el primer café. Seguimos en el primer café. En WOM siguen dejando la escoba con cada promoción que sacan. Pórtate hoy a un plan desde 15.990 y lleva gigas ilimitados por todo un año. WOM, nadie te da más. Y si no existe material inflamable, no se provocan incendios. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Chile mejor con AF, Gobierno de Chile. Y con la nueva alianza de Banco Vice y Honda, tener el automoto que quieres es simple para ti. Compra tu Honda de 3 a 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Banco Vice y aprovecha un 6% de descuento. Conoce los detalles en vice.cl. Seguimos entonces con Gonzalo Blumel, Guillermo Larraín, Sebastián de Polo, que es el que llegó más tarde, le vamos a dar la palabra, pero Gonzalo Blumel lo quería interpelar. No, pero si Sebastián tiene algo que decir, que parta él. Ah, no, pero... Yo he hablado mucho y después... No, pero apartamos por lo que querías... No, yo solo quería decir una cosa respecto a al apoyo que Beatriz Sánchez le dio a Alejandro Guillé hace un par de días. Después de la polémica de los votos marcados, ya. Que me parece muy lamentable en la forma y en el fondo como lo hace. Primero, por una razón espuria, porque reitero el punto, nadie nunca, ni cercanamente, deslizó la idea de un fraude electoral. Y me parece lamentable que se haga una crítica a alguien como el expresidente Piñera, donde tú puedes... Yo entiendo que el Frente Amplio está a una distancia política muy relevante, que no coincide en el 99,9% de los planteamientos, pero estamos hablando de una persona que fue... que votó por el no, que fue fundamental para los acuerdos de la transición, que fue presidente, con un respeto irrestricto a las instituciones, que en el fondo ha sido una contribución, más allá de la posición política que cada uno tenga, a la construcción de este gran país que es Chile. Porque yo reconozco y todos reconocemos que todos de una u otra manera hemos contribuido, y todos los presidentes, todos los liderazgos políticos. Entonces cuando se hace esta crítica excesiva, quienes además reclamaron, que lamentaban esta idea de campañas del terror, de que se viene Venezuela, que se viene Maduro, y se hace a partir de un argumento espurio que nunca nadie esgrimió, me parece muy lamentable, me parece muy oportunista. Creo que la buena política, y el Frente Amplio critica la mala y vieja política, la buena política es decir la verdad y decir las cosas con transparencia. Y adicionalmente me parece que se usa esta plataforma, se usa este momento y se usa esto como una excusa para hacer algo que igual ya se había tomado la decisión de hacer. O sea, yo creo que Beatriz Sánchez ya tenía tomado la decisión de hacer esto, aprovechó este momento, lo hizo con una forma histriónica y muy sobreactuada, que además creo que no se condice con la buena campaña que hizo para la primera vuelta. Al final del día, creo que en esto hay oportunismo y una crítica que creo que traiciona los mismos principios que ellos dicen defender. Ya, ¿qué dijo Sebastián Piñera? Insistamos, vimos que muchos votos en las mesas estaban marcados. Previamente, el día de la elección, estaban marcados por Alejandro Guillé o por Beatriz Sánchez, no por nosotros. Ya, esa fue la frase que detonó todo esto. A mí me encantaría que el tono de la campaña de Sebastián Piñera en esta segunda vuelta estuviera más signado por palabras como la de Gonzalo, pero en la práctica eso no es así. El comando de Sebastián Piñera se lo tomó la ultraderecha, porque esto fue, ojo, tú dices algo que no es cierto, que nadie del entorno del comando dijo que había fraude. José Antonio Cast lo dijo en Estado Nacional, el diputado Ward lo dijo al día siguiente en el Mercurio. Por tanto, el error, yo creo, es que voces más sensatas como la tuya estén pesando menos dentro de esta segunda campaña electoral. Y Sebastián Piñera perdió una oportunidad enorme, porque él dijo esto en la mañana, yo no lo estaba escuchando. Beatriz me llama, les quiero contar un poco cómo fue esto, ¿no? Beatriz me llama, Beatriz fue a dejar a su hijo al colegio y escuchó en el auto lo que dijo Sebastián Piñera. Me llama y me dice, oye, me parece inaceptable porque está su nombre metido en esto. Es decir, habían votos marcados Alejandro Guillet y Beatriz Sánchez. Durante el día tuvimos varias conversaciones con el equipo más cercano y cuando Sebastián Piñera anuncia que va a hacer un punto de prensa, nosotros dijimos, bueno, veamos qué pasa. Entonces ahí tenía dos opciones Sebastián Piñera. Digo, para hablar de los hechos, digamos, ¿no? Una opción es decir,
que sería totalmente comprensible. Le hubieran pegado un poco, pero sería comprensible. Si saben que yo me equivoqué, me extralimité, hice una suposición que no estaba. A nosotros también nos pasó en campaña errores comunicacionales porque se cometen. Yo les quiero recordar lo que pasó cuando Beatriz dio una entrevista y se refirió en malos términos a Salvador Allende. Y eso nos generó un problema muy fuerte y ella salió rápidamente a rectificar esos dichos porque no es lo que creía. Entonces, Sebastián Piñera tenía dos opciones a las 4 de la tarde. O decir, me equivoqué o se malinterpretó, porque el llamado es a lo apoderado y no a decir que habían votos marcados ex ante en las urnas, o presentar los antecedentes. Es decir, miren, y aquí están las 400 actas, 20 actas, un acta, donde se consigna la existencia de votos marcados. Y Sebastián Piñera no tomó ninguno de esos dos caminos y reafirmó todos sus dichos. En una conferencia de prensa bien insólita, además, donde reafirma sus dichos y dice que es la pura y santa verdad. Entonces, yo creo que el error de Sebastián Piñera es primero estar capturado por la ultraderecha y además por los que están siguiendo, que llegaron al comando un poco en sus propias carreras personales. O sea, hemos visto una guerra de declaraciones entre Osandón, Kast, José Antonio, Kast, Felipe, respecto a distintas cuestiones, hasta que la presidenta de la UDI, que no vamos a decir que es una mujer de centro, digamos, ni muy moderada, reconozca que esto es un error, y la incapacidad de Sebastián Piñera de reconocer un error. Entonces esto llevó a Beatriz a tomar su definición, que es personal, de decir, esta derecha, porque está bien en el reconocimiento de las personas, pero también están en los equipos. Esta derecha que está tan influenciada por José Antonio Kast, que está tan influenciada por Osandón, está tan influenciada por aquellos que están dispuestos a cruzar todo límite, poniendo en cuestionamiento un esfuerzo republicano que hacemos todos los chilenos. Hay miles de chilenos que son obligados por ley a ser vocales de mesa. Hay miles de personas que participan voluntariamente como apoderados. El ejército custodia todos los centros de votación. O sea, en Chile nosotros tenemos muchas críticas con la calidad de la democracia, pero no con los procedimientos democráticos. Entonces, eso llevó a Beatriz a tomar esta definición, al no ver arrepentimiento. Y claramente es un error, y si es un error, reconózcalo como error. Pero Sebastián Piñera, y eso me lo tienes que reconocer, se mantuvo en ese error y pensó que esto iba a pasar colado, que era como una piñericosa, y esto no es una piñericosa. Yo escuchaba en la misma radio un auditor que cuando cerraba el diario Cooperativa, que vive fuera de Chile, y que decía, ojo, esto es muy grave, en todos los diarios del mundo, en Europa, que él vive fuera de Chile, salía que el candidato que va punteando en la encuesta acusa fraude electoral en las elecciones. Y además el contexto de Honduras, donde está pasando. Claro, entonces de verdad, yo creo que a lo mejor por un error, y eso yo te lo concedo, pero esto fue una estrategia o fue una línea estratégica que se discutió, que se dijo por varios voceros, y que Piñera lo tomó y lo mantuvo y lo sigue manteniendo. Entonces, eso llevó a Beatriz Sánchez a tomar su definición, que estaba en proceso de reflexión. No es verdad que ella tenía una decisión tomada y estábamos buscando la oportunidad para poder hacerlo. De hecho, ella misma me lo dice así, y así se lo dijo también en el punto de prensa, que esto abruptamente le pone un cierre, porque está su nombre metido. O sea, lo que se acusa es que los votos venían marcados por Beatriz Sánchez. Nosotros teníamos muchos más argumentos para tener dudas de la elección. Son 2 votos por mesa de diferencia. Si 2 votos por mesa hubieran no ido a Alejandro Guiller, hubieran ido a Beatriz Sánchez, seríamos nosotros los que estuviéramos en segunda vuelta. Pero nunca tuvimos ni siquiera una duda respecto a eso. Hay errores, hay descuadres, hay cuestiones propias del proceso. Y yo creo que se cruzó un límite. Y Sebastián Piñera tuvo la oportunidad de reconocer y de recular, y no lo hizo. Sebastián, pero tú descartas que haya habido, como insinúa Gonzalo, un oportunismo de parte de Beatriz Sánchez para apoyar a Alejandro Guiller, aprovechando alguna coyuntura particular que fue esta. Lo descarto. Y te lo pregunto porque una de las cosas que creo que mucha gente sentimos respecto del Frente Amplio es que hay una poca capacidad de liderazgo. Hay poca capacidad de los líderes de plantearle a sus bases decisiones o opiniones que sean propias de los líderes, en este caso de Beatriz Sánchez, y que buscan algún subterfugio para justificar algo un poco como forzado por las circunstancias, en lugar de manifestar una convicción propia. Eso, claro, puede obedecer a algo que es que bien loable en la forma como ustedes trabajan, que es una democratización bien brutal para abajo.
Pero muchas veces la política requiere liderazgo, requiere tomar ciertas decisiones, y yo noto que acá no se toman decisiones, que todo está como temor a darle de alguna forma algún nivel de frustración a las bases. Y eso creo que es complejo en política. Nos pasó en un par de veces, un par de reuniones que iban a haber en las últimas semanas, donde la gente del Frente Amplio se restaba porque no, todo tiene que ser a puerta, digamos, no, más que consensuado, todo tiene que ser público. Y yo creo que hay cosas en la política, no estoy hablando de la cocina, creo que me entiendan bien, hay ciertas conversaciones que ocurren en privado naturalmente. Entonces, la pregunta es, ¿qué grado de frustración están disponibles los líderes del Frente Amplio a darle a sus propias bases para liderar un poco ese movimiento y generar consenso, generar acuerdos sobre distintas cosas? Mire, nosotros Sebastián de Polo, somos una coalición nueva en construcción que ha avanzado muy rápido por un contexto social que yo creo que también es importante, de alta frustración con la clase política tradicional. Yo soy súper consciente y soy el primero en decirlo, mucho del voto que nosotros tuvimos es un voto de rechazo a las otras opciones. No sé si se entiende, o sea, un voto de decir, yo no quiero votar más de lo mismo, quiero renovación, aquí hay un nuevo proyecto, y Beatriz fue conectó muy bien con esa sensación. Pero no solamente un voto de protesta, también es un voto de propuesta, es decir, queremos un horizonte distinto. No sabemos bien cuánto es cuánto, para ser muy sincero, no sé qué porcentajes son de cada uno de ellos. Entonces, por un lado están las bases frente amplistas, que son gente independiente que se articula en los comunales, por otro lado están las organizaciones políticas, que son partidos y movimientos. De verdad somos una coalición amplia y que quiere mantener su amplitud y su diversidad. Conviven dentro del Frente Amplio desde el Partido Liberal de Vlado Mirosevic a el Partido Igualdad, que tiene totalmente otra concepción, incluso ideológica. Por tanto, el cuidado de nuestros acuerdos, que son acuerdos programáticos, que lo hicimos, es una cuestión muy importante. Nosotros queremos seguir estando juntos. Tenemos una concepción distinta del liderazgo, que no es el liderazgo autoritario de que el jefe dice A y todos los demás dicen, ok, hay que hacer A, porque eso no pasa en la sociedad contemporánea. Lo que tomamos como acuerdo el día viernes fue decir que la gente que votó por nosotros reflexione, no nos sentimos dueños de los votos y que cada uno esté en un proceso personal de reflexión respecto a qué va a hacer. Eso en la práctica hace que algunos, por ejemplo, hayamos tomado la decisión de votar por Alejandro Guillet para que esta derecha que hoy día está rodeando a Sebastián Piñera no vuelva al gobierno. Otros están todavía dudando, otros quieren que haya más compromiso programático. Efectivamente tenemos diversas posiciones internas que nos sentimos que jugarla por una hubiera sido un error hacia nuestra construcción de más largo plazo. Nosotros queremos darle un gobierno transformador a Chile en los próximos años y queremos seguir ampliando el frente, porque sentimos que hay mucha necesidad de ampliar el frente. Pero también queremos hacer las cosas de manera distinta. Y yo creo, y por eso soy bien explícito en contar un poco la historia, que aquí el error, aquí el que traspasó el límite fue Sebastián Piñera y perdió una oportunidad de oro. Y hoy día está pagando los costos de haber perdido esa oportunidad, de o presentar los antecedentes a donde corresponde, si es que se tenían, o decir efectivamente yo quería decir lo de los apoderados y me salió mal. Su incapacidad de reconocer errores es brutal. Lo dijo aquí el subsecretario del Interior, que lo escuché, de verdad, y eso, bueno, yo creo que los errores también se pagan en política, ¿no? Mira, 3 cosas muy cortas. Gonzalo Blumen. Lo primero, solo reiterarte que en la decisión que tomó Beatriz, que no fue tampoco creo una decisión individual, fue bastante colectiva con su equipo, se percibe mucho oportunismo, el mismo oportunismo que uno percibió en su momento cuando los dirigentes del movimiento estudiantil como Giorgio Jackson y Camila Vallejo dijeron que nunca iban a votar por Michelle Bachelet, después se plegaron a su comando y no solo eso, sino que junto a varios dirigentes de Revolución Democrática se incorporaron al Ministerio de Educación, trabajaron la reforma educacional y cuando ya no les sirvió más, el gobierno de la presidenta Bachelet se fueron y luego empezaron a criticar. Yo eso es lo que cuestiono, la actitud oportunista, como dice Guillermo, sin liderazgo y sin definiciones claras, que uno vuelve a percibir. Esta nueva política tiene mucho de la vieja política. ¿Y sabes qué? Es bastante natural eso, porque aquí no existen superhumanos y superhombres, y creo que la santurronería y el buenismo que predica el Frente Amplio muchas veces, que es su talón de Aquiles y que les va a costar muy caro más adelante, es algo que yo creo que genera mucho hostigamiento. Gonzalo, o sea, Gonzalo Blumen, ¿tú estás de acuerdo en que, como dijo Sebastián Piñera, que eran niños, como niños que pedían de todo sin entender que a veces no se les puede dar todo y que era una moda y que las modas pasan? Yo creo ¿El Frente Amplio es una moda? Yo creo que el Frente Amplio le cuesta muchas veces entender lo que significa el ejercicio responsable de la actividad política, que no es quedar bien con todo.
es tomar decisiones en base a convicciones profundas. Después, respecto a otra cosa que dijo Sebastián, él habló de la derechización excesiva del comando de Sebastián Piñera. José Antonio Cast se plegó a el llamado a votar por Sebastián Piñera en la segunda vuelta, pero sin incorporarse al comando. Él lo dijo públicamente. Yo lo hago porque yo creo que es importante. Por lo tanto, sus opiniones y sus expresiones son de él, digamos, y a él tú le tienes que en el fondo cuestionar o cobrar sus afirmaciones. Pero insisto, el presidente Piñera nunca, ni cercanamente, deslizó una crítica a la validez y legitimidad del proceso electoral. Y por eso me parece tan lamentable cómo reacciona la presidenta Bachelet, cómo reacciona el subsecretario Lewy, la vocera de gobierno. No voy a hablar. Que alguien me diga cuándo fue la última vocería de gobierno que hizo la vocera de gobierno. Todos los días su vocería es para criticar a Sebastián Piñera. Y eso es un abuso de su posición de poder. Respecto a la derechización del comando, ¿qué es lo que hemos visto en los últimos días? Primero, una campaña del presidente Piñera que incorpora propuestas de otros candidatos presidenciales porque reconoce que no somos los dueños de la buena idea, y por eso suma propuestas de Carolina Goich, como la ley del cáncer, o el auge mayor, de Ricardo Lago, de Manuel José Soto. Déjame terminar el punto. Después vemos que se suma gente independiente o que viene del mundo de la concertación, del equipo, por ejemplo, de Ciudadanos. Un ex ministro de Eduardo Frei y Ricardo Lagos, como Alejandro Jadresic, se incorpora al equipo económico de la campaña. Entonces, esto de la caricatura, de que una ultraderechización que representa posiciones antidemocráticas que no quieren nada con lo que el Chile moderno necesita, me parece que también es un abuso del lenguaje. Pero, Gonzalo, ¿tú crees que Sebastián Piñera debería pedir disculpas por lo que dijo? Pero si yo vuelvo a reiterar el punto, él lo ha explicado claramente. Lo único que hizo fue un llamado a tener apoderados, reconociendo el fracaso propio de no haber tenido suficiente apoderado en la primera vuelta, porque fue de público conocimiento que hubo casos en los cuales venían votos marcados, un muchacho intentó robarse una urna. Son cosas que siempre pasan en todas las elecciones. ¿Cuántas veces han existido Mira, acuérdense el caso de la municipalidad de Ñuñoa del año 2012, que ganó Maya Fernández la elección municipal, se pidió el recuento, algo pasó en el proceso de conteo y finalmente terminó ganando Pedro Sabat. Y eso, que es propio de los procesos electorales, donde se emiten cerca de 7 millones de votos, no tiene que ver con la legitimidad del sistema, tiene que ver con que finalmente en un proceso tan descentralizado siempre hay problemas. Ahora, Gonzalo, la declaración pública de Sebastián Piñera dijo: todo lo dicho en la mañana, lo dije en forma absolutamente responsable y lo ratifico esta tarde, pues es la pura y santa verdad. Los medios que consignaron estas informaciones son, entre otros, TVN, Canal 13 y Televisión. Anoche TVN le dice: no, nosotros no hemos informado de eso. Después nombra Cooperativa. Después ayer no, si TVN mostró a una periodista que encaraba a un muchacho que nadie sabe quién era, que se estaba intentando robar una urna. Pero es el caso de ese caso que todo. Pero está bien, pero eso, robar una urna y que dijo que era una performance. Es un artista, es una performance, sí, en serio. La droga lo tiene que dejar la droga, dijo. No, claro. Pero después hubo una entrevista, primero hubo una acusación en redes sociales de que era alguien del comando de Beatriz Sánchez. Mira, nos estamos empezando a vuelta en círculo. Yo cierro el punto al básicamente decir que esto es un llamado a los apoderados, y me imagino que aquí nadie discute, de hecho el mismo Alejandro Guille salió hoy día con lo mismo, la importancia de tener apoderados. Ya. Entonces tú... Pero yo creo, dada, supongamos que es verdad que efectivamente no estuvo en las intenciones de Piñera que se interpretara lo que él dijo como se interpretó. Pero dado que se interpretó, dado que eso fue muy, muy masivo, dado que salió fuera de Chile, yo creo que valdría la pena que él aclarara el punto de que él cree que acá no ha habido fraude ni no hay nada que indique. Lo dijo. Yo creo, no. ¿Le puedo hacer una pregunta de buena fe? ¿Acaso usted de verdad no creen que el gobierno se esté yendo de largo, la presidenta y los ministros, en la forma en que están actuando en esta campaña, la forma en que actúa la vocera, lo que dice la presidenta, lo que dicen los ministros desplegados? Yo creo que sería útil que él aclarara el punto. Pero si lo aclaró Guillermo. Bueno, no con suficiente fuerza. Pero mira, la Cecilia tiene la declaración y puede leer el párrafo donde reconoce que el proceso cuenta con total legitimidad y validez. Sí, quiero enfatizar que en mis declaraciones en la mañana en ningún momento puse en duda el resultado electoral, las actuaciones del CERVEL, ni nuestro sistema electoral, ni las instituciones. Solo afirmé lo que los medios habían informado sobre denuncias ciudadanas, en el sentido que alguien se avivó en las mesas y marcó el voto antes que el ciudadano pudiera, antes de que el elector pudiera expresar su preferencia. Y él entonces le traspasa todo esto a los medios de comunicación, pero resulta que después los medios de comunicación le dicen: no, nosotros no informamos de eso. Pero ¿cómo que no le informaron? O sea, informaron a una persona, pero eso no da para... Informaron varios casos, y de hecho el lunes cuando los noticieros ahora en Internet muestran varios... Hay 29 mesas descuadradas. Y son, perdón, si esto no tiene que ver con los descuadres es otra cosa. Nosotros como radio que nos nombró del comando tuvieron que aclarar que no se referían a Radio Cooperativa, porque acá no se informó eso. Y anoche Juan Manuel Astorga en el programa también le dice que TVN
tampoco había dado esa información. Hubo una nota de Carla Zunino que encaró a pero, este artista pero que quería robarse la urna. Pero una cosa es el artista y otra cosa es marcar los votos. Eso fue la polémica. ¿no? Claro, fue tal vez esto de los errores no forzados, como se dice en política, ¿no? Me aclaran respecto al patrimonio de Alejandro Guillé. Él ya hizo esta declaración respecto de lo que tiene la señora, que se ha hablado de 4.500 millones. Él dice, ella solo posee 2 propiedades, cada una con derechos de 2,56% de los derechos de la comunidad ecológica de Peñalolén, cada una con un evalúo aproximado de 57 millones de pesos, y él tiene 360 millones declarado de patrimonio. Esto fue ya hace tiempo cuando se cuestionó. Me piden que aclare ese punto a propósito de lo que hablamos hace un rato del patrimonio. Una bicoca. Bueno, vamos al otro punto político de Sebastián Piñera, yo creo, o de la candidatura de la derecha. Yo entiendo de que entre primera y segunda vuelta uno tiene que ampliarse, porque hay que ir a buscar más votos. Y eso también es que tomar políticas públicas que a lo mejor no estaban en tu... Yo no critico, por ejemplo, que Osandón le haya puesto como condición la gratuidad. Lo que sí critico es que Felipe Kast, el domingo en la noche, dice, si Sebastián Piñera presenta un proyecto de gratuidad, yo voy a votar en contra. ¿Y Felipe Kast sí está en el comando o no? ¿O tampoco está en el comando? Porque parece que no hay nadie en el comando. Sebastián, sí, a ver, entonces hay dos tipos de inconsistencia. Una inconsistencia... Esto no es un regimiento. Si usted mismo ha dicho, bueno, el Frente Amplio tiene que ser amplio para poder tener posiciones comunes. Y la derecha cuando tiene diversidad, no, eso está mal. Ya, pero entonces que queda la sensación, Gonzalo, y tenéis que reconocerme esto, queda la sensación de que no hay convicción con el tema de gratuidad, que es un oportunismo para ir a buscar los votos que la exigencia que Osandón le hizo. Y Osandón después sale a pegarle a Felipe Kast. Entonces digo aquí, por eso yo creo hay voceros como este con voceros, claro, o sea, la elección pero es natural, es una suma de errores, básicamente. Pero es natural que haya una diferencia de opinión consistente, por lo demás, entre lo que ha dicho Osandón y lo que ha dicho Kast respecto al tema de gratuidad. Eso lo sabemos desde siempre. Lo importante es qué es lo que Piñera, cuál es la decisión política de Piñera. La decisión política de Piñera es aceptar esta, y es lo que yo entiendo que es, ¿no es cierto?, aceptar esta condición de Osandón para que Osandón esté en el comando. Entonces, lo que diga Felipe Kast es el voto que él va a tener en el Senado, pero lo que va a hacer el presidente Piñera, si es que llega a ser electo, es lo que acordó con Osandón, ¿o no? A ver, yo quiero hacer una reflexión y irme un poquito más atrás. La presidenta Bachelet, cuando llegó el 2013 a Chile, le preguntaron por la gratuidad universal y ¿qué es lo que dijo? Dijo que no le parecía justo porque si ella le podía pagar la universidad a su hija, ¿por qué se la tenían que pagar los más pobres y la clase media? Ella rápidamente fue llamada al orden por el Frente Amplio, que en esa época no se llamaba así, por el movimiento social, en fin, por todo el mundo. Y cambió de opinión y corrigió su postura. Entonces resulta que cuando el presidente Piñera se abre, muestra flexibilidad y pragmatismo, que en política es un valor, porque recoge la diversidad de las opiniones que existen, se le cuestiona oportunista. Cuando ahora se la presidenta Bachelet, está hablando oportunismo, quiero saber cuál es la definición que tomó el presidente Piñera en esta materia. Es honrar el compromiso con Osandón. Y que eso es lo relevante, es recoger un sentir que es importante en una parte muy importante de la población, que es avanzar en la gratuidad, en la medida que podamos empezar a recuperar nuestra economía para hacerlo en forma responsable y siguiendo un poco la línea de lo que fue la propuesta que tú mismo hiciste con Carolina Goich, que es avanzar prioritariamente con los estudiantes de la educación técnica profesional por muchísimas razones, sobre todo por razones de meritocracia, de movilidad social y de mercado laboral. El mundo está evolucionando hacia la necesidad de contar con más y mejores carreras técnicas. Esa fue la propuesta de Carolina Goich, efectivamente. Y de hecho lo reconoció abiertamente que es la propuesta que toma de Carolina Goich. Ahora, perdón, es que le puedo preguntar a Sebastián, ¿qué opinan ustedes de eso? Porque la pausa en la gratuidad, yo lo conversaba el otro día con algunos dirigentes del Frente Amplio. La pausa en la gratuidad es algo que es complejo de digerir para las bases del Frente Amplio. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Porque hay un tema evidente de que si tú continúas avanzando la gratuidad a la velocidad que se está haciendo hoy día o a la que se planea en el programa de ustedes, las universidades no van a resistir. No hay forma de que las universidades puedan hoy día resistir el incremento, o sea, la caída en los ingresos producto de la gratuidad sin incorporar nuevos alumnos, y para eso necesitas nueva infraestructura. O sea, hay una pausa que es bastante natural que tenga que hacerse. ¿Cómo lo...? Sí, nosotros tenemos una diferencia bien de fondo con cómo se hace la gratuidad. Y para decirlo también con su justa medida, tiene que ver harto con la salida de nuestra gente del Mineduc. ¿Por qué? Porque la gratuidad que está hoy día es una gratuidad que está centrada en el precio.
en hacer gratuito el precio. Esto es un poco árido, pero es decir, que se fija un precio. Subsidio a la demanda es subsidio a la oferta. Claro, ese es el punto. y ese precio es el que no se paga, ¿no? Hay propuestas que dicen, bueno, ese precio que se pague un impuesto retroactivo a los graduados, por ejemplo, es un tipo de propuesta. Nosotros lo que decimos es otra cosa, es decir, financiemos instituciones que den gratuidad, instituciones complejas, instituciones distintas. O sea, es sacar el precio, ¿no? como el indicativo. No es que no tenga un costo, no estoy diciendo eso, sino que un precio. Porque ¿qué es lo que sucede hoy día? Que las carreras tienen un precio, por ejemplo, medicina puede costar desde 300.000 pesos a 700.000 pesos. Obviamente que el Estado no puede decir, oye, a ti te pago 300, a ti te pago 700, tiene que decir, fijar un precio. Y nosotros creemos que es una política que efectivamente lo hace difícil de avanzar. Nosotros creemos en otra política de gratuidad, donde se fortalezcan basalmente las universidades, se le permite la ¿Todas expansión, o las estatales? Se le permite la expansión a las universidades estatales, porque en la práctica lo que significó el CAE es que, en la práctica, ¿no?, es que las universidades privadas expandieron su matrícula brutalmente y las universidades estatales quedaron... ¿Tú permitirías que universidades como la Portales o la Alberto Hurtado, que son privadas, se adscribieran a ese régimen de gratuidad? Sí, están disponibles a una gratuidad que no sea por precio. Esa es nuestra propuesta, por eso es distinta. Guillermo Larraín, que es experto en el tema de las pensiones, en fin, no alcanzamos a comentar esto de Sebastián Piñera, que dice que no tiene ningún problema con una AFP estatal, que eso también es una nueva... En igualdad de condiciones, por cierto, no hay problema. Ya. De hecho, ya lo tenemos los bancos con el Banco Estado. Yo creo que no es una buena idea. Lo he dicho siempre, no me parece que sea una buena idea una AFP estatal. Y lo otro, ya de redes sociales y todo lo demás, ahora lo estoy viendo mucho en las redes sociales, bueno, puede ser una tontera. Anoche el presidente Piñera con este chiste que se consideró racista al ex reggaeton boys, y que acá está el chocolate con crema chantilly en la boca, dijo Sebastián Piñera, porque él es negro, ¿no? Entonces que fue la persona se mostró muy incómoda y el conductor también, bueno, y está siendo muy comentado en redes. Eso ya son anécdotas tal vez. Bueno, sí, no creo que las redes sean la pauta del día. Pero quiero dar cuenta para que no digan después que no lo decimos. Gonzalo Blumel, Guillermo Larraín, Sebastián de Polo, que la próxima no los agarre el taco. Ya. Chao, que les vaya bien. Chao, muchas gracias. El primer café en cooperativa fue presentado por WOM, culpables de dar más. Banco Vice, simple para ti. Prevención de incendios con AF. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a pensar. Conocemos a Chile. Cooperativa.